Amigos, muy buenas noches. Recibimos, como les había adelantado en calidad de primicia, al nuevo presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, que de inmediato pues está saliendo a la cancha, lo cual es de saludar. Doctor Prado, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted y encantado de estar en su programa. Y por supuesto, lo primero, toda la suerte. Por lo general uno le desea la suerte al final al entrevistado, pero en este caso creo que la suerte tiene que venir por delante. Doctor Prado Saldarriaga, usted ya ha tenido una intervención ahora. Queríamos que nos cuente ¿cuáles son sus metas para una gestión que sin duda va a ser corta en términos de tiempo, pero puede ser crucial en términos de significado si es que estamos, se supone, pues entrando a lo que esperamos sea una reforma integral del sistema de justicia valedera y que pues a la hora ya de cruzar el puente nos deje con con una mejor justicia para todos los peruanos? ¿Cuáles son sus metas inmediatas, doctor? Somos conscientes que tenemos una tarea sumamente ardua y un tiempo bastante corto. Tenemos una presidencia y un gabinete de crisis, de emergencia, y que justamente apunta a crear las rutas, a establecer los procedimientos que viabilicen lo que va a ser esa gran reforma del Poder Judicial que todos esperamos. El día de mañana, la Sala Plena aprobará el proyecto, el paquete de medidas de urgencia que hemos venido trabajando y que alcanzaremos a la Comisión del Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, a fin de conciliar posiciones y marcar esa ruta que debe llevarnos a la reforma del sistema de justicia. A grosso modo, ¿qué nos puede comentar de esas medidas? Sí, tres aspectos yo creo que son importantes por la coyuntura actual. El primero es el que en adelante la elección de los presidentes, sea de la Corte Suprema, así como también de las Cortes Superiores, se hará por elección directa y universal de los magistrados del país. De esa manera se va a transparentar y se va a democratizar y dar mayor legitimidad a quien tenga la tarea de dirigir los destinos de nuestra institución. Si mi memoria no me traiciona, esa fue una propuesta que usted había planteado sobre la mesa antes. Exactamente. Anteriormente era un anhelo y que hoy vemos hay la oportunidad de concretarlo. La segunda medida es que, estando la Sala Plena en sesión permanente y habiéndose declarado la emergencia de los distritos judiciales del país, vamos a movilizar a todos los magistrados de la Corte Suprema para que se desplacen hacia cada uno de los distritos judiciales y encabecen directamente los procesos de indagación, los procesos de reconocimiento de los problemas y planteen igualmente las alternativas de urgencia que hay que trabajar en este momento. Por otro lado, también nos interesa fortalecer las diferentes líneas de control que hemos tenido y que hemos venido aplicando y que no hemos podido desarrollar a plenitud. Entendemos que el sistema de control de la magistratura debe de alcanzar un nivel de concurrencia, ser más activo y estar más atento justamente a la oportunidad negativa que se nos ha ido mostrando a lo largo de estos años y que se ha hecho más crítica con esta experiencia de la Corte del Callao, a la cual hemos declarado en emergencia y ya estamos trabajando directamente allí. Yo quiero, por su intermedio, decirle a la población nacional que en un momento crítico como este, el Poder Judicial, los buenos jueces, los jueces honestos de nuestro país, no solamente nos hemos puesto de pie, no solamente hemos sentido la dureza de ver cómo otros magistrados no respondían a la expectativa y a la misión que la nación nos ha encomendado. Y eso no se va a producir más. Desde aquí hacemos el compromiso institucional de que eso va a cambiar en el corto plazo. Solo me toca a mí desbrozar el camino, dejar el paso para que próximamente y con un plan estratégico verdadero, los nuevos presidentes que se sucedan lleven a buen puerto esta iniciativa de reforma tan necesaria en nuestro medio. Antes, doctor Prado, lo que se ha visto con los intentos de reforma del Poder Judicial, me remonto a lo que yo me acuerdo más o menos desde Seriajús para adelante, ¿no? En términos de lo que he podido ver ya periodísticamente. De todas maneras, siempre se encontraba el reclamo de autonomía del Poder Judicial, justo, sin duda, ¿no? Pero a la luz de las circunstancias, uno se pregunta
si la población en general comienza a percibir ese reclamo de autonomía como también una forma de no hacer mucho, de no avanzar cuanto se debería avanzar. ¿Cuál es su aproximación Bueno, frente el gran, a esa, el a gran ese principio? fracaso de todas estas iniciativas, de todos estos esfuerzos intersectoriales con la sociedad civil, como lo fue Seriajust, el Acuerdo Nacional por la Justicia, es que no han tenido un respaldo financiero para viabilizar sus propuestas. Usted Estamos reclamaba el tema del cansados, presupuesto. exactamente, estamos cansados de la reforma de papel. Esto es, no es suficiente que un grupo de expertos bien intencionados, con conocimiento mayor o menor de la realidad, desarrolle todo un programa de acciones si luego de presentado ese documento se ha de quedar en una expectativa más. Eso es lo que vamos a reclamar al Ejecutivo. El Ejecutivo ha señalado, hay que reformar la justicia. Pues nosotros le decimos, allí estamos, en primera línea, aquí está nuestra propuesta, pero exigimos que se habilite el presupuesto que es necesario para que esa reforma se implemente. Así como se dice, la democracia cuesta, reformar la justicia cuesta también. Naturalmente. Pero explíquele un poquito a los televidentes, porque también estamos en una situación en la cual esa propuesta puede ser de repente malinterpretada, ¿no? Y la población puede decir, ¡ay, están pidiendo plata! Además de todo. Explíquenos, por favor, un poco, desmenuce así brevemente por qué. Con mucho gusto. El pedir recursos financieros es para respaldar las acciones que implica la reforma. De momento estamos en la etapa de la formulación de las nuevas políticas, estamos en la etapa del diseño de los planes inmediatos, de las acciones urgentes, pero todavía no tenemos un cálculo económico de cuánto ha de costar ello. El Poder Judicial tiene un presupuesto, el Poder Judicial tiene recursos que van a permitir que algo hagamos, pero esta reforma es de largo aliento. Esta reforma involucra a todo el sistema y esa reforma requiere que se habiliten los recursos que analíticamente se evalúen como los necesarios, ni más ni menos. No estamos hablando de sueldos, no estamos hablando... No estamos hablando de gasto corriente. Exactamente, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de la necesidad de fortalecer, por ejemplo, no solo al sistema de control, sino también a la academia de la magistratura. No podemos seguir desarrollando programas de capacitación, programas de formación para crear solamente expectativas que finalmente a la hora de los concursos, con un sistema de elección como el que hemos tenido, con un consejo de la magistratura como el que se ha puesto en crisis, no van a poder acceder a ejercer los cargos para los cuales se le ha preparado. Nuestra propuesta también pasa por ahí, que la Academia de la Magistratura tenga canales de acción directa y de que las mejores promociones, los magistrados que alcancen a sentir su vocación y desarrollarla técnicamente, puedan ejercer la judicatura. Porque sin intención de caer en la caricatura, lo que en medio de todos los audios revelan, ¿no? Que es lo que nos tiene acá, de alguna forma, es el bajo nivel, ¿no? de algunas personas que uno dice, bueno, ¿cómo han llegado a estas posiciones de poder? Nos referimos, por supuesto, a Walter Ríos, que ya está no encarcelado, pero todo es, ya sabemos con el doctorcito, el hermanito, el yape. Yo sé que eso es de repente superficial, pero no lo es tanto, ¿no? Estamos hablando de jueces que no deberían estar, no están preparados como deberían. Entonces, a ello apuntaría lo que usted nos está Exactamente. Para empezar. El magistrado tiene que tener dos tipos de calidades. Una es la integridad. Segundo, la aptitud técnica. Decía un refrán oriental muy importante cuando se refería al juez. El juez debe ser un hombre sabio, justo y bueno. Eso no se hace de la noche a la mañana. Ese es un proceso de valores que se forman en la casa, en la escuela, y que se van a practicar luego en el quehacer profesional. Cuando usted demanda democracia dentro de la elección para la Suprema y demás, ¿no? Es bien importante, porque otro de los temas que nos revela este audio es que de repente los jueces en algunos casos van cayendo en esta complacencia con sus pares, porque es necesario negociar también para ver cómo vas a llegar de repente a la presidencia del Poder Judicial, cómo vas a estar en determinada sala. Por ejemplo, se ha criticado mucho que el señor Inostroza Pariachi estuviera en la sala en la que estaba, a pesar de no ser un vocal con la experiencia del caso o con la antigüedad del caso. Entonces,
Esto es interesante, el tema de abrir la cancha hacia lo que sería una democracia, de repente eliminaría muchos estímulos, incluso de corrupción o, como digo, de complacencia que vemos en la Suprema. Completamente de acuerdo. Ujú. Yo he sido candidato en 2 Así es. ocasiones a presidencia de la Corte Suprema Ujú. y he padecido eso que usted señala, Ujú. el que a veces las elecciones están definidas, Ujú. el que a veces las campañas no son solamente más que un proceso formal. Ujú. Ujú. Yo creo que con esta opción, que me complace saber, es compartida hoy por la mayoría de las propuestas de la sociedad civil, Ujú. de la comunidad académica, de los órganos políticos, y que, como usted recordó, sugeríamos hace Así es. 2 años atrás, Recuerdo que hoy está a conversamos punto de de- concretarse. Eso es muy importante, Ujú. porque va a habilitar además la expectativa ciudadana de que este es un proceso que tiene transparencia, este es un proceso que con los canales regulares, por los organismos propios. Claro, no es esta una elección general, similar a las que tenemos para elegir a las autoridades del Congreso o al presidente de la República. Pero de alguna manera- Pero concentra un público objetivo y Exacto. concentra mecanismos diferentes, pero necesarios. En lugar de que sea una camarilla, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hacer una pausa, doctor Prado Con Saldarriaga, mucho y gusto. regresamos con esta conversación en cara a cara. No se muevan. Conversamos con Víctor Prado Saldarriaga, nuevo presidente del Poder Judicial, sobre un tema crucial, que es el del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que recordarle siempre a los televidentes, porque ellos no tienen por qué estar en el teje y maneje. El Consejo Nacional de la Magistratura los nombra a ustedes y a los fiscales. Aparte, pues, son una institución muy importante como la OMPE. Y ratifica. Los ratifica. Exactamente. Entonces, desde el Poder Judicial había dos, creo yo, propuestas. Uno era de cómo tener un mejor nivel en el Consejo Nacional de la Magistratura, y otra que despertó la respuesta del CNM fue de eliminar o modificar el proceso de ratificación. Brevemente, coméntenos los dos puntos. ¿Por qué una nueva conformación y por qué habría que cambiar la ratificación? ¿Qué es lo que está trayendo de malo al Poder Judicial este tipo de sistema? Sí. Bueno, con relación a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura hay diferentes opciones que se han ido perfilando en diferentes momentos y de diferentes también instituciones. El Poder Judicial postula que quienes tienen la misión de elegir magistrados tienen que tener un nivel adecuado para poder evaluar, para poder elegir a un juez. De lo contrario se produce lo que ha venido ocurriendo, la tercerización de la preparación de los exámenes, la tercerización de la corrección de los exámenes, la tercerización de la evaluación de las sentencias o dictámenes de los fiscales. Lo comenta Walter Ríos en uno de los audios. Al margen de ello, en el Consejo de la Magistratura, esta experiencia de apertura hacia las distintas instancias de la sociedad civil, sea el de las Colegios universidades o colegios profesionales, nos ha mostrado un problema. No hay un equilibrio. Y entonces el colegio profesional, que mayor número de profesionales tiene, pues tiene una opción mejor que la de colegios pequeños. Entonces, esto se arreglaría subiendo... Y por otro lado, hay un volumen de universidades, sobre todo privadas, que sin ser las de mayor nivel, sin tener las facultades de derechos más caracterizadas, acaban colocando a personas en el Consejo de la Magistratura. Teníamos al señor Noguera por el lado de Telesub y teníamos al accesitario que venía de las peruanas. Claro. No tiene nada ¿Y en dónde contra de las está? universidades, pero evidentemente no son las universidades pues Las más con mayor representativas. raigambre, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, el tema sería subir la valla. Exacto. No necesariamente cambiar la composición de representados, sino subir la valla de quien entra. Y el perfil. Tiene que ser una persona técnica. Por ende, la idea de que sean colegios afines a la actividad del derecho deben ser abogados. La más importante, sí. Ahora, el otro aspecto que me parece a mí trascendente es que hay que fortalecer, como decía, a la Academia de la Magistratura. Que la Academia de la Magistratura capte a los estudiantes universitarios, a los egresados que quieren ingresar a la carrera fiscal o a la carrera judicial. Que dentro de ella hagan una formación en un tiempo razonable. No cursos esporádicos, no cursos a distancia, sino cursos presenciales. Cursos que les habiliten realmente aptitudes técnicas y un cuadro de méritos. De ese cuadro de méritos saldrán 10, 5,
que serán los que pasarán a esta evaluación. Pero así nos aseguraremos la especialidad del futuro magistrado, así nos aseguraremos la capacitación adecuada, así nos aseguraremos la línea de valores morales, de valores institucionales y de respeto a la ética funcional. ¿Esto reduciría un problema que arrastra el Poder Judicial como el de la provisionalidad? Tenemos un porcentaje de magistrados provisionales muy alto y eso evidentemente pues te lleva al deterioro del sistema. Definitivamente el problema de la provisionalidad tiene varios aspectos. Uno, la necesidad de urgencia, que hoy representa una sobrecarga de procesos que no pueden ser atendidas por las salas ordinarias. Segundo, la existencia de procesos paralelos de reforma en el ámbito penal, en el ámbito laboral y que en el ámbito de la justicia de adolescentes e infractores y que encuentran pues la necesidad de captar personal en línea de emergencia y de forma coyuntural. Han habido anécdotas bastante curiosas, como iniciar la reforma en un distrito judicial sin el número de fiscales y sin el número de jueces necesarios. Convocar a una elección inmediata de esas plazas. La carreta. Y la más de las veces, quienes venían a cubrir esas plazas ni conocían el lugar donde iban a ejercer su función y acababan renunciando al corto tiempo. Es decir, eso que hemos visto durante todos estos años no ha sido objeto de retroalimentación. Eso es lo que queremos. Pero, repito, eso es el largo aliento. Lo que mi gestión va a concentrar es esas reformas inmediatas. Estos 3 puntos. Para que no se nos quede el tiempo sin comentarle o que sin que nos comente el punto de partida de esta reforma, que es donde arrancamos. La legitimidad de las instituciones evidentemente va a ser fundamental para adquirir ese impulso del que usted nos está hablando. Esto no va a durar 3 meses, esto no va a durar 4, esto tiene que instalarse casi de manera institucional. Un audio como el que se revela, donde se escucha a 2 supremos, como el señor Inostroza Pariachi, que ya está suspendido en sus funciones, y el señor Romero, que le pide esta casación del Santa, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver en detalle, pero lo que uno escucha es muy inquietante, porque le pide la casación del Santa, porque el señor Romero dice, sabía pues que en esa casación lo que al final se hacía era favorecer al presunto violador. ¿Qué impresión le da un audio como ese? Bueno, yo diría que más allá del audio, lo que allí podemos observar es otro de los defectos que hemos tenido que afrontar en la Corte Suprema. Generalmente hay 2 o 3 salas por especialidad y en lo penal hay 3 salas, al menos hasta el 31 de este mes. Cada sala se atribuía la facultad de crear jurisprudencia vinculante, según su punto de vista. Tuvimos una crisis con el tema del lavado de activos. Casación, que es uno de los temas de su especialidad. Y donde nos tocó justamente enmendar la plana. Superar. Entonces, yo sugerí en aquella ocasión, y por suerte fue esto aprobado, que nunca más una sala de las penales va a hacer jurisprudencia vinculante. Para eso tenemos el pleno. Allí todos nos vamos a reunir y vamos a discutir el contenido. Esta casación que usted ha mencionado, la del Santa, hay otra que también alude a temática similar, es decir, no solamente expresan problemas técnicos en la aplicación de la pena, en el manejo de las categorías que significan decidir los castigos merecidos o los castigos justos, sino que acabamos con conclusiones que desconciertan. Para la población, lo mismo da Chana que Juana. Eso no es que lo hizo la sala tal, lo hizo la Corte Suprema. Exactamente. Pero para la tranquilidad de la población quiero decir que esa casación ya ha sido revertida a través de otra casación que exige que haya una sentencia plenaria. Sus días están contados. La ministra de la Mujer demandó incluso una sanción o la salida o la suspensión del magistrado Romero. ¿Hay algo de eso en línea? No conozco, pero lo que sí puedo decir es que esta casación tiene sus días contados. ¿Va a reorganizar usted las salas? Esto que nos está contando de las salas penales, ¿hay temas en los que usted como presidente del Poder Judicial va a proponer en los próximos días? De hecho, tenemos que hacer algunos cambios porque vamos a cerrar esta segunda sala transitoria, vamos a cerrarla definitivamente, el señor Inostroza y entonces ello va a motivar que tengamos que reformular. De hecho, yo salgo del ejercicio jurisdiccional, por ende, mi plaza
hasta ahora en la sala penal permanente de la Corte Suprema tendrá que ser ocupada por otro magistrado. Vamos a iniciar entonces cambios que atinen a lo esencial, a que haya personas que desarrollen no solamente lo que es esencial en la Corte Suprema, la jurisprudencia, es decir, las grandes líneas maestras para resolver los casos, sino que se trate de los magistrados que muestren, como lo han hecho muchos, integridad. Yo quiero en este momento recordar a la población que hemos tenido excelentes magistrados. Carlos Yusti Acuña, José Rivas Manrique, desconocidos quizá para muchos del Perú, pero que marcaron un Por supuesto, hito en este a ustedes país. les tiene que doler una situación como esta, porque evidentemente tienen muchos referentes que mostrar. El Poder Judicial, mal que bien, como sea, dijo, bueno, paramos acá, renuncia el presidente del Poder Judicial, que lamentablemente pues ha sido cuestionado por A o B temas, y bueno, usted lo releva en el puesto. ¿La Fiscalía debió hacer lo mismo? Cada institución tiene obviamente sus reglas, sus procedimientos de elección de sus autoridades y de control de sus autoridades. Yo creo que el Ministerio Público partió hace muy poco de una crisis similar a la que ahora afrontamos. Y el destino colocó allí como magistrado a Pablo Sánchez. También de urgencia a Pablo Sánchez, quien hizo un excelente trabajo, que ha sido reconocido por la ciudadanía y que creó otra imagen del Ministerio Público. Ministerio Público que tiene que afrontar la criminalidad de las famosas PEPs, esto es de las personas expuestas políticamente, las personas de poder político, de poder económico, para las cuales incluso la propia Constitución tiene mecanismos que de alguna manera las blindan, que de alguna manera generan espacios de impunidad. Este fenómeno de la corrupción sistémica que recorre toda Latinoamérica, lamentablemente, ha ido mostrando que a veces esas prerrogativas, que a veces esos mecanismos de cruce de una comisión investigadora frente a una comisión del Poder Judicial o frente al Tribunal Constitucional, tienen que encontrar un punto común que evite que sean medios para generar impunidad, medios para retrasar la aplicación de la justicia inmediata que demanda la población. Así es. Finalizo con el principio, doctor Prado Saldarriaga. Suerte, otra vez. Necesitamos no solamente suerte, trabajo, y yo creo que es un punto de inflexión que el país puede aprovechar para bien, finalmente. Y usted va a estar, esperamos, en primera línea en ese proceso. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Mi reiterado compromiso al país que así va a ser. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. No se vayan.